Bienvenidos a todos. Hoy día estamos en una nueva sesión de la serie de seminarios de Ingeniería Industrial UCN. Con nosotros hoy día está el profesor Dr. Jordi Pereira. Profesor Pereira es doctor en Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, donde él fue académico desde el 2003 hasta el 2014. Actualmente él se encuentra trabajando en Chile, es académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que con eso, Jordi, encantado de tenerte con nosotros hoy día y te dejo para que puedas compartir tu investigación con nosotros. Ok. Un segundito, porque esto siempre es el típico problema. Yo voy a compartir pantalla, que no la tenía compartida. Parece mentira. 2 semanas sin dar clase y de pregrado ya me he olvidado de cómo hacer estas cosas. Ahí se ve bien. Bueno, sí, estoy compartiendo desde el iPad, así puedo hacer como si tuviera una pizarra. Buenos días a todos, gracias por venir. Como ha dicho Hernán, me ha quitado trabajo de mi primera lámina. ¿Alguno de vosotros puede ser que se acuerde de mí, de cuando era profesor en la Católica del Norte? Ya hará 6 años, o sea, llevo 7 años en Chile. Puedo considerarme de los viejos en este oficio. Empecé a dar clases en el 2003, así que dentro de poco ya necesitaré una jubilación anticipada. Actualmente trabajo en la Adolfo Ibáñez, en la sede de Viña, y diría que soy un invitado recurrente en vuestros seminarios y presentaciones, lo cual hace que o me repito o tengo que cambiar un poco de temática. Y eso es lo que he decidido hacer hoy. No voy a hablar de una de las líneas de investigación típica que hago o de mi línea principal de investigación. He intentado poner una de las cosas que hago de las que no me ha tocado o no he decidido hablar con vosotros todavía, así que va a ser diferente a la sesión o a la presentación que hice en las 3 últimas ocasiones que me ha tocado presentar en la Católica, y eso implica que me voy a desviar un poco del tema típico que muchos de vosotros uno esperaría que hiciera como temas de investigación. Porque aunque alguno de vosotros no lo supiera, tengo un cierto interés o me ha tocado trabajar en temas de reparto político. Y la política tiene, yo diría que ahora está bastante desprestigiada y tiene una serie de problemas que generalmente la mayoría de personas considera que son triviales de resolver hasta que, bueno, se tiene que poner a resolverlos y entonces empiezan a crear los problemas. Si alguno de vosotros se ha leído el título de la presentación, verá que decía si lo que estaba haciendo yo era auditoría o optimización. Y el motivo es que generalmente cuando alguien habla con nuestros colegas de letras, por llamarlo de una manera respetuosa, a la gente que no tiene un background más científico, cualquier cosa en la cual le puedas decir que existe una verdad única y absoluta genera, yo diría que sorpresa, indignación, un instinto de negación bastante importante. Y eso hace que normalmente los cálculos que voy a hacer o que voy a explicar, los métodos de resolución, los problemas que voy a resolver, más que resolver problemas que uno pueda plantear directamente y decir, bueno, esta es la solución única, pues como hay mucha gente involucrada y son políticos y tienen unos egos generalmente desmedidos, hace que no aplique y lo único que pueda decir es usted hizo trampas. ¿Y cómo sabe que yo hice trampas? Pues porque tendría que haber dado esto y usted le ha dado 5 veces diferentes. ¿De acuerdo? Y de este tema voy a hablar de 2 problemas. El primero es lo que se llama el problema de reparto proporcional y después voy a hacer un problema de distritaje político. El problema de distritaje político es más interesante para mí, sobre todo recientemente, pero como el reparto electoral es un problema más fácil, elimina dimensiones y plantea algunas dudas. Es el típico problema que todo el mundo dice esto es trivial y la realidad es que no.
Vamos a empezar por ahí. ¿Sí? Para aquellos que tengan una formación clásica, sabrán que democracias hay de muchos tipos. En Grecia la democracia era lo que se llama democracia directa, que es que la gente votaba directamente y se reunían todos los que podían votar en Atenas, en una plaza. Y digo todos los que podían votar porque en Atenas vivían 100.000 personas y tenían derecho a voto 5.000. Y esos 5.000 alzaban la mano y tomaban las decisiones entre todos. Obviamente no me imagino al pueblo chileno reuniéndose todos a votar una cuestión, acostumbrada a generar ciertos problemas. Así que lo que se optó fue por lo que se denomina una democracia representativa. Y una democracia representativa es una democracia en la cual la gente escoge una serie de representantes y esos representantes deberían de ser escogidos bajo un precepto que acuñaron los americanos, que significa un hombre, un voto. Traducido, la representación tiene que ser lo más cercana posible, los representantes tienen que ser proporcionalmente lo más cercano posible a la gente que está representando, en cantidad. No es un problema muy difícil si no fuera porque existen temas de escala y magnitud, y existe un segundo tema, que es que los representantes no pueden ser partes. Traducido, no puede haber 0,3 personas del partido A y 0,7 personas del partido B. Básicamente porque no podemos cortar a la gente. Se ha intentado hacer alguna cosa como tiempos, pero no es simétrico. Y eso acaba generando un problema que lleva a pensar que conviene hacerlo de una forma entera. Y pongo una referencia por si alguien está interesado en el problema. Este libro tiene como unas 70-80 páginas de análisis histórico. Por tanto, es una lectura muy interesante para ver cómo evolucionó los sistemas electorales desde la llegada de la democracia en finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hasta la actualidad. Y después tiene como 30 o 40 páginas de matemáticas. Aquellos que no les gustan las matemáticas pueden ignorar las matemáticas. Aquellos que no les gustan la historia pueden ignorar las 80 páginas de historia. A mí lo encuentro un libro muy entretenido y con un nivel de matemáticas bastante curioso, porque uno creería que los problemas son mucho más fáciles. Y la verdad es que en general deberían de serlo, pero después resulta que hay problemas que uno tiene que trabajar. Por ejemplo, supongamos que tuviéramos que escoger 10 diputados, 10 representantes para 1.000 personas. Esto básicamente lo que lleva es a la idea de que cada persona tiene que escoger o tiene que representar a 100. Por tanto, un diputado representa a 100 personas. Y fijaros que si ahora tenemos que repartir esos 10 diputados entre 3 regiones o partidos políticos, lo que queráis, que tienen 500, 300 y 200 personas cada uno, pues el problema es muy fácil. Este se lleva 5, este se lleva 3, este se lleva 2, en total 10, todos amigos. Después puede ser que haya gente que se queje de si él dentro de esas 500 se siente representado o no, pero a grosso modo el cálculo parece correcto y parece justo. El problema viene aquí. Ahora, es un poco más difícil. La manera que uno se plantearía es decir, bueno, pues el primer partido o la primera región tiene un 52% del total, el segundo partido un 25% del total, el tercer partido un 25% del total. Si tenemos que repartir 10, fijaros que esto nos saldría 5,2, 2,5, 2,3. En total suma 10, pero eso significaría que hay una persona que tiene que estar dividida entre 3 partidos. Y como eso no es posible, normalmente lo que se haría sería decir, bueno, pues a este le voy a asignar 5, a este le voy a asignar 2, a este le voy a asignar 2. Esto suma 9. Y parece justo que como la fracción más alta de todas es esta, pues lo que haga sea repartir 3. Y por tanto esta persona tendría 5, esta persona tendría 3 y esta persona tendría 2. Esta región 5, esta región 3 y esta región 3, 2. Y parece que el problema ya está resuelto. ¿Cierto? Matemáticamente esto, por si alguien quiere complicarse mucho la vida, lo que minimiza es la distancia entre
lo que tocaría y lo que tiene. ¿Sí? Y como siempre, para que nadie diga que hago errores catastróficos, aquí me falta un paréntesis porque si no esto dará problemas. ¿De acuerdo? Y posiblemente, si alguno de vosotros le pregunto ayer o anteayer cómo se dividían los diputados entre las regiones en Chile o entre los partidos políticos, me hubiera contestado que así. Y ni se hubiera pensado, le hubiera parecido la forma más lógica. Y es la forma más lógica. Lo que pasa es que alguien debería de preguntarse lo que pone abajo. Si es la lógica y es tan fácil, ¿cómo fue que dos tipos, dos matemáticos, bueno, Balinsky es más bien de investigación de operaciones, pero Young, que es completamente matemático, dedicaron un libro de 120 páginas a esto y 80 páginas de historia asociadas a la discusión sobre cómo aplicar esta regla de tres o este método que en el fondo es un método de residuos, un reparto por residuos. Y la respuesta es que desafortunadamente no es tan fácil. Y la mejor manera de explicar por qué desafortunadamente no es tan fácil es poner un ejemplo, creo yo. Así que el ejemplo que voy a poner es un ejemplo simplificado real. ¿Qué quiere decir? Que voy a decir cuándo pasó, en realidad, que fue en el 1880, en la división de diputados y de representantes en la Cámara del Congreso de Estados Unidos. Se conoce como la paradoja de Alabama porque es una paradoja y porque el estado que saltó, que hizo saltar las alarmas de por qué esa regla que habíamos puesto antes no era la mejor manera de repartir los representantes, fue el estado de Alabama. Y como no quiero hacer un cálculo con los 30 y tantos estados que debía de tener Estados Unidos, los 20 y tantos estados que debía de tener Estados Unidos en 1880, pues lo voy a hacer muy simplificado y vamos a considerar que solamente hay 3 estados, 3 regiones. ¿De acuerdo? Y esas 3 regiones son la región A, la región B, la región C, y esas 3 regiones, que es la región A, región B y región C, tienen este número de votantes, 6.000, 6.000 y 1.000. Y tienen que escoger 4 diputados. ¿De acuerdo? Por tanto, si nos encontramos en esta situación y quisiéramos hacer la votación o el reparto, lo que tendríamos que hacer es este cálculo de aquí. Y fijaros que lo que sale es que me salen 1,85, 1,85, 0,3. Por tanto, 2, 2, ninguno. Que nadie se asuste que el partido o que la región 3 se quede sin representantes. Sé que eso no es práctico en la realidad, pero es el ejemplo más simplificado que he podido encontrar. Entonces, en este caso resulta que a uno le queda 0. En la realidad, el valor que hay no es ni 6.000, ni 6.000, ni 1.000, es mucho mayor. No se reparten 4 diputados, se reparten centenares de representantes. Entonces, el caso del 0 no aplica, no es un problema. ¿Sí? Bueno. Ahora, supongamos que repartimos 5 diputados. Entonces, si repartimos 5 diputados, fijaros que este 2 y este 2 se mantienen, pero ahora el quinto diputado, que no tiene ningún componente entero, se repartiría al que tiene la fracción más alta. Entonces, entre una fracción de 0,31, una fracción de 0,31 y una fracción de 0,38, la fracción más alta es 0,38. Por tanto, fijaros que el quinto diputado se lo quedaría la tercera región. Sí, serían 2-2-1. Hasta aquí todo normal, parece lógico. 2-2-0, 2-2-1. Ahora vamos a... ¿Qué pasaría si hay 6 diputados? Entonces, si hay 6 diputados, fijaros que aquí volvemos a tener el 2 y el 2. Aquí tenemos el 0. Y ahora, para repartir los 2 diputados que nos quedan, que están en el aire, tenemos que ir a las fracciones. Y si vamos a las fracciones, 0,77, 0,77, 0,46. Por tanto, las 2 fracciones más largas son esta y esta. Así que estamos repartiendo 6 diputados, repartimos 3 y 3. ¿Qué significa esto? Pues una cosa que es una paradoja.
Si tenemos 5 diputados, el reparto es 2-2-1. Si tenemos 6, que quiere decir que estamos repartiendo más diputados, a alguien le toca menos de lo que tocaba cuando le repartíamos de menos. ¿Sí? O sea, uno pensaría, y es la lógica, y hasta 1880 creo que nadie se había parado a pensar, que cuanto más repartamos entre gente o entre grupos, lo lógico es que todo el mundo se quede con lo mismo o con más, pero que en ningún caso se quede con menos, porque quedarse con menos es ilógico, por eso es una paradoja. Hay más para repartir, todo el mundo debería de tener lo mismo o más, no menos. ¿Sí? Y esto es un problema. En el caso de la paradoja de Alabama, en 1880, lo que sucedió es que aumentó el número de representantes a nivel global, porque la ley americana fija que el número de diputados depende de la población total del país. Sin embargo, a Alabama, habiendo más, le quedaron menos. Y obviamente Alabama alegó de una forma muy fuerte. Yo supongo que alegó más de lo que aloga un estudiante que tiene un 3,9 y le dicen que ha reprobado. Total, que se tuvieron que volver a la mesa de dibujo y decir, esta regla no funciona y hay que resolverla. ¿Sí? Si alguno de vosotros tiene un interés histórico en la política o sabe algo de política, sabrá que lo que se utiliza generalmente, y en Chile en particular, es una cosa que se llama el método d'Hondt, también conocido como el método de Jefferson. Sé que alguno de vosotros me va a decir o me podría decir que en Chile hasta hace poco se utilizaba una cosa que se llama el binominal. ¿De acuerdo? Es curioso, pido perdón por anticipado, si alguno siente que un extranjero no tiene que venir a Chile a explicar el sistema electoral chileno a un chileno. No es mi intención, lo que pasa es que creo que el sistema electoral chileno tiene ciertas cosas interesantes y a mí me gusta el tema, ya veréis por qué, no por la política. Y es curioso, entonces veremos luego por qué el binominal en realidad es como un tonto. Es una cosa que se llama método del cociente. Y el método del cociente lo que hace es lo siguiente. Aquí hay la fórmula, olvidaros de la fórmula por un tiempo. Lo que hace es calcular una tabla completa de todos los diputados que se quieren otorgar. Y entonces dice, si un partido o una región va a tener un representante, ese representante ¿a cuánta gente representaría en total? Pues representaría a 6.000 o 1.000, dependiendo de lo que hay. Y ahora lo que hace el método es decir, bueno, pues el primer diputado se lo asigno al número más grande que hay aquí. El segundo diputado se lo asigno al segundo número más grande que hay aquí. El tercer diputado se lo asigno al tercer número más grande que hay aquí. Y ahora fijaros que esto básicamente lo que diría es que el cuarto diputado miraría 3 opciones. Si ese diputado se asigna a la región 1, lo que sucede es que cada uno de los diputados asignados a la región 1 representaría a 2.000 personas. Si se asigna a la región 2, cada uno de los diputados de la región 2 representaría a 3.000 personas. Si se asigna a la región 3, cada uno de los diputados asignados a la región 3, pues representaría a 1.000 personas. ¿De acuerdo? Y lo que hace es buscar el valor, el número, que al asignar ese diputado representa la mayor cantidad posible de personas. Así que fácilmente veréis que esto siempre crece. El cuarto diputado sería este, el quinto este, el sexto este, el séptimo este, el octavo este, el noveno este, el décimo este, undécimo, duodécimo, decimotercero. Por tanto, fijaros que en esta técnica, el primer diputado que recibiría esta región 3 sería, en el mejor de los casos, el diputado 11. ¿Sí? Y esta es la ley que se utiliza o la forma que se utiliza en Chile para hacer las asignaciones. En Chile, en Estados Unidos, en España, en la mayoría de democracias participativas en que se vota una lista. ¿De acuerdo? ¿Hay otras alternativas? Obviamente.
Fijaros que la elección de este número de aquí parece o podría considerarse que no es científica, y la respuesta es que es verdad, depende de cuál se escoja. Por ejemplo, podríamos utilizar 0, o podríamos utilizar 0,5, o podríamos utilizar 0,75 y el método seguiría siendo el mismo. Lo único que cambiaría serían los valores. Por ejemplo, ahora los 3 primeros diputados se asignarían para asegurar, si utilizamos más 0, servirían para asegurar que todos los primeros representantes, que todas las regiones tienen al menos un representante, y ahora seguiríamos con el mismo método. Y fijaros que lo que sucede es que el segundo representante para la región 3 iría entre el 14 y el 16. ¿Sí? A efectos prácticos, resumidamente, este numerito de aquí lo que controla es la importancia que se da a ser mayoría o a ser minoría. Si el numerito es muy chiquitito, es 0, va a haber más representantes en minorías. Si el numerito tiende a 1, va a ser más fácil o va a otorgar, en caso de duda, a mayorías. Y eso es importante porque, como decía, generalmente estos métodos numéricos tienen un interés principal en intentar justificar o intentar razonar qué es lo que está sucediendo y por qué en un sistema en el cual las decisiones se toman a través de consensos políticos. Y usar este valor de constante igual a 1 que hemos indicado, ¿no?, lo que está generando, lo que está llevando es a potenciar las mayorías. Prima al grande respecto al pequeño. ¿De acuerdo? Veremos luego el caso del binominal, que es un caso extremo en el cual solo se reparten 2, que es lo que sucede. Pero fijaros que estas reglas de reparto que estamos asignando aquí, lo que están controlando, lo que están haciendo es una gestión o una estandarización asociada a cómo se hacen las cosas en la realidad. Y le da un sentido o explica o introduce un componente matemático que razona cómo ha decidido, cómo ha diseñado la persona el sistema electoral. Como yo dije, mi interés por el reparto no viene de la política, es un problema que es imposible de cambiar. Todo el mundo usa la ley de Hont, excepto en Italia, y el motivo, en Italia se arrepintieron muy rápido, hicieron una proporcionalidad y han intentado quitarla varias veces. Mi interés en el reparto es que hay otros problemas que son idénticos. Por ejemplo, en producción hay un problema que consiste en decidir el orden en que se hacen unos productos. Por ejemplo, podríamos tener autos que se tienen que hacer. Este es el A, este es el B y este es el C. Y fijaros que si quiero que la producción sea lo más regular posible, que proporcionalmente sea lo más equilibrada a lo largo del tiempo, lo que tengo que hacer es hacer un problema de reparto. Por ejemplo, cuando hago el segundo auto, a mí me gustaría tener, pues aproximadamente haber hecho 2 por 6 dividido entre 13 autos del A, 2 por 1 dividido entre 13 autos del B y 2 por 6 dividido entre el 13 autos del C. Y este problema, al final, acaba siendo exactamente el mismo problema de reparto que habíamos visto antes. ¿Sí? O sea, el primer diputado se asignaría a A, el segundo diputado se asignaría a B, a C, perdón, el tercer diputado se asignaría a A, el cuarto diputado se asignaría a C, y así sucesivamente hasta que obtuviéramos la secuencia de producción. ¿Sí? En realidad, cualquier problema en el cual yo lo que quiero es repartir de la forma justa o distanciar de la forma justa elementos, se acaba transformando en un problema de reparto proporcional. Y tiene exactamente las mismas reglas y las mismas problemáticas que tienen los diputados. Es un poco curioso, pero el primer problema que yo tuve que trabajar de esta área es un problema de reparto de contenedores de basura, y seguramente alguno de vosotros entenderá que hay algún tipo de paralelismo divertido, porque el pensamiento de la mayoría de población respecto a los diputados es muy cercano al pensamiento que tienen sobre los contenedores de basura o sobre el contenido de los contenedores de basura.
Pero la idea era exactamente la misma. Yo tenía que repartir cosas de una forma que fuera equitativa con la población. Esas cosas, en vez de ser diputados, eran contenedores de basura y, lógicamente, el método que tenía que utilizar era, si no el mismo, uno muy parecido. ¿De acuerdo? Yo voy a seguir sin preguntas. Al final, si queréis, pues volvemos y retomamos las preguntas. El problema anterior es un problema bastante minoritario. El problema clásico que se estudia en la literatura es un problema que, además de hacer ese reparto, incluye un componente espacial. Y cuando se incluye un componente espacial, el problema se conoce como un problema de districting. Durante el año pasado y hace un año y medio me tocó colaborar con una persona que hacía ciencias políticas en problemas de reparto para intentar justificar qué había pasado con el nuevo sistema electoral chileno, que se puso en funcionamiento por primera vez en las elecciones de hace un par de años. Así que me tocó hacer algo de districting. La idea es lo que yo digo, una auditoría. Vamos a hacer un cálculo de optimización, pero la idea del cálculo de optimización es principalmente interpretar si hubo un sesgo en la elección hecha por los políticos. Si los políticos escogieron A y B es claramente mejor que A, según las reglas que en teoría han utilizado A, quiere decir que o se han equivocado, lo cual es malo, o se han equivocado a propósito, lo cual desde mi punto de vista es menos malo porque prefiero un político o un dirigente malvado que un dirigente incompetente. Pero posiblemente para otra gente, pues lo otro será más malo, ¿de acuerdo? Para intentar entender qué pasó en esa reforma electoral voy a tener que tirar a ver cómo funciona el sistema de Pinochet y qué problemas había en el sistema de Pinochet. El sistema de Pinochet, el de la primera democracia del 89, creo, el de las votaciones hasta el 2014, es un sistema que divide Chile en 60 distritos y cada uno de esos distritos escoge 2 diputados. Para un total de 140, digo de 120, 60 por 2, 120. A este sistema, vulgarmente en Chile se conoce como binominal y es un sistema que solamente ha estado en vigor en Polonia y fue eliminado después de las primeras elecciones, y en Chile. ¿Qué particularidad tiene el sistema binominal? Pues básicamente al repartir 2 diputados lo que sucede es lo siguiente. El primer diputado o el partido más votado, el más votado, se lleva los 2 diputados solo si dobla en votos al segundo. Y esto es muy difícil, porque básicamente, si os acordáis, Chile tenía casi un sistema de 2 grandes coaliciones y partidos muy chiquitines. Entonces, para doblar el primero al segundo, el primero tenía que sacar 2/3 de voto y el segundo tenía que sacar 1/3. Una diferencia de un 33%. Esa diferencia es muy grande. Y era tan grande que generalmente nunca se hacía. Lo que sucedía era que en la mayoría de ocasiones había empates. Un partido podía ganar las elecciones 60% de voto real, 40% de voto real el otro partido, y al final en diputados uno tenía 63 y el otro tenía 57. Motivo. El primer motivo era para mantener estabilidad. O sea, no fue una decisión arbitraria, fue una decisión que hacía que, como eran fuerzas muy equilibradas, ninguna de las 2 fuerzas pudiera cambiar las reglas de juego fijadas por una constitución que tenía que haber como 2/3 de los votos para poderla cambiar. Segundo, aglomeró voto. Hizo que grandes partidos, se crearan 2 grandes fuerzas y todas las fuerzas que no estaban en esos 2 conglomerados no obtenían representación. ¿Sí? Básicamente lo que hizo fue generar una democracia en que era relativamente fácil mantener gobiernos muy parecidos y era relativamente difícil cambiar las cosas. Aparte de eso, el sistema tenía ciertos problemas de gerrymandering, que es un fenómeno que vamos a ver justo ahora. Había distritos que estaban generados de forma un tanto rara y con una capacidad de representación un tanto curiosa. Generalmente los distritos rurales tenían más votos de los que le tocaban, más diputados, mayor representatividad, mientras que las zonas urbanas estaban mal representadas. El motivo básico era que generalmente el voto de derechas estaba concentrado en las zonas rurales y eso permitía un mantenimiento de paridades.
¿sí? El gerrymandering viene de esta figura de aquí, de un distrito que que alguien diseñó en 1812. Aquí se puede ver. Y que decían que tenía forma de dragón. ¿Sí? Y es simplemente que la persona en el poder hizo un distrito para perpetuarse en el poder, para mantenerse en el poder. ¿Sí? Y no os creáis que eso es solamente de cosas pasadas y de países que cambian de gobierno. Esto es un caso de gerrymandering en Filadelfia, actual. Fijaros el distrito 5. Empieza aquí, aquí tiene un hilito chiquitín, chiquitín, y lleva hasta esta zona. ¿Sí? En Filadelfia era obligatorio vivir en la zona donde uno votaba, donde era elegido. Y eso hizo que el candidato de una de las zonas más pobres, que vivía en la zona alta, se creara un hilito de calles para decir que vivía en la zona pobre cuando él estaba viviendo o ella estaba viviendo en la zona alta. ¿De acuerdo? Así que el gerrymandering existe, es un problema que se conoce y el intento que hay es intentar evitarlo al máximo posible, tanto en forma, que yo no voy a tratarlo hoy, como en repartos desproporcionados. El nuevo sistema lo que hizo fue, de los 60 distritos, creó 28, pasó de 120 a 155 diputados y lo que hizo fue dar un número variable de diputados. Cada distrito funciona con la ley de D'Hondt, como antes, pero al hacer estas divisiones y dar más diputados, lo que hace es que crea una diversidad de fuerzas. Seguramente sois conscientes de que como mínimo ha aparecido una tercera fuerza en el Parlamento, ha habido mayor división de votos, alguien tiene el micrófono encendido, la democracia cristiana ha planteado salirse de la coalición, ha habido unos cuantos problemas, lo que llevan a un Parlamento mucho más heterogéneo, con gente como esta, con un asiento, que seguramente antiguamente pues, era muy difícil que consiguiera un diputado. ¿De acuerdo? Formalmente este problema es un problema matemático, yo no me quiero meter en detalles, es un problema en que hay que asignar distritos a regiones, en que hay que repartir diputados entre distritos y después hay que hacer distritos conexos. O sea, no puede ser que la gente vote para el mismo diputado el de Antofagasta con el de Puerto Montt. Y es un problema matemáticamente difícil. Para que os hagáis una idea, las ecuaciones que hay aquí solamente representan lo que hay en rojo, la conectividad. Todo lo demás de asignación y reparto no está incluido en el modelo. Y como eso genera un problema matemático bastante difícil de resolver, ahí es donde uno tiene que empezar a hacer su trabajo de ingeniero industrial o de investigación de operaciones, y lo que propone es un método un poco diferente. Y el método que nosotros propusimos para ver qué pasaba era, primero hacemos un reparto a regiones, olvidándonos de conectividad, que es un modelo matemático relativamente más fácil, este está completo. Una vez tenemos esa solución, lo que hacemos es, la solución no tiene por qué ser conexa, no tiene por qué cumplir las condiciones de que el distrito tienes que poder manejarte en él. No puede ser que haya uno de Puerto Montt y uno de Antofagasta, por tanto lo siguiente que hago es reconstruir esa conectividad mediante una heurística. Y una vez hecho eso, pues intento aplicar un procedimiento que devuelva la solución conexa al reparto original en nivel de calidad, en nivel de función objetivo. Para que os hagáis una idea rápida del método, lo voy a plantear en la región metropolitana. El modelo matemático de la región metropolitana me podría haber dado esta solución. Fijaros que cada color significa que forma parte de un distrito. Y fijaros que hay problemas porque el distrito amarillo no es conexo, el distrito azul claro tampoco, el distrito verde tampoco. Y el oscuro tampoco. Por tanto, en un primer paso, volvería a conectividad, mirando las zonas que son conexas, reasignando las zonas que no son conexas. Y ahora fijaros que esta solución no tiene por qué ser equitativa. Porque la solución era equitativa, el reparto era justo, desde el punto de vista de lo que habíamos resuelto con el modelo matemático. Pero en este caso no nos hemos olvidado de ese paso. Por lo tanto, lo que voy a hacer es devolver la equitatividad. Y para devolver la equitatividad, creo que la mejor manera de verlo es, si os lo pensáis, esta zona de aquí es Santiago Centro, esta es la zona más poblada de Chile, en densidad de población. Por tanto, seguramente el azul claro tiene demasiada población.
Así que miro de ir cambiando con el vecino, por ejemplo, el valor que ahora tenéis o la comuna que ahora tenéis en blanco, asignársela a la del azul, a la del verde oscuro, la comuna que ahora tenéis en blanco, asignársela a la del azul oscuro. Este será el verde oscuro. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente hasta que recupere conectividad. Fijaros que sé que estoy a punto de acabar de tiempo, así que no me pidáis muchísimos detalles. Esto de aquí tiene un problema, que es que esto es conexo, pero la conexión de aquí es muy chiquitina. Por tanto, esto va a levantar otro problema que es importante, pero que yo no voy a tratar en esta charla, que se conoce como compacidad. Para evitar las formas raras como las del dragón que tenemos ahí, deberíamos de intentar evitar cosas como esta de aquí. Eso se puede hacer matemáticamente, el problema se complica un poco, bla, 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 pero se puede hacer. ¿Sí? Resultados. Bastante buenos. En realidad es curioso, pero este procedimiento en etapas no tiene por qué ser óptimo. Y eso es un hecho que todos deberíais de saber que no tiene por qué ser óptimo, porque estoy analizando las cosas por partes. Pero si la solución final es equivalente a la solución del primer modelo matemático, en que ignoraba conectividad, entonces sí es óptimo. Y en este caso concreto lo es. Se puede demostrar que es posible, bajo las reglas establecidas de conectividad, de número de distritos, etc., 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 que se alcanza el valor mínimo posible de diferencia entre representación y gente que se siente representada. Debe de ser que, como siempre en todos los papers, tengo que poner tablas de números. Fijaros que este es el número de aquí, este número de aquí es lo más representado que está en la actualidad, 9,96. Esta es la mala representación total. La mala representación óptima es 3,29. Por tanto, se puede reducir en 2/3 la mala representación. ¿Motivo de esta mala representación? Pues el motivo lo voy a analizar poniendo otra pregunta. Hace poquito, o sea, el año pasado, ahora parece un milenio, porque este último año han pasado millones de cosas, pero el año pasado el presidente propuso cambiar de nuevo el sistema electoral y pasar a 120 diputados. La noticia completa con todos los mapas la tenéis por aquí, está en EMOL. No me voy a meter porque me he quedado sin tiempo. Lo primero que pensó la gente es que esto es populismo barato porque reduces diputados. Lo segundo que pasó es, bueno, que en realidad hay un problema gordo cuando resuelves el problema para 120 o cuando ves la solución del problema para 155, que es que las regiones están sobrerepresentadas. Alguien me dirá que no, que en Chile el problema es un problema de subrepresentación de regiones. No es verdad. A nivel de diputados está sobrerepresentada. ¿Sí? Lo que pasa es que hay otro problema bastante más grave. Y como aquí estoy repartiendo a diestro y siniestro, y antes he criticado a Piñera de populista, ahora voy a criticar al otro bando. Esta señora es Isabel Allende, seguramente la conocéis todos, sabéis quién es al menos. Fue diputada por la cuarta región, después fue diputada por la región metropolitana, después fue senadora por Atacama y finalmente ha sido senadora por Valparaíso. Eso quiere decir que ha sido diputada o senadora por 4 regiones diferentes. ¿Sí? Por tanto, lo que pasa es que hay un pequeño problema de representatividad. Pero la representatividad está asociada en este caso a partidos políticos, gente que está asignada a dedo desde el centro de la ciudad, digo, del país, al resto de regiones, o divisiones funcionales entre partidos de decir, bueno, yo sé que aquí voy a ganar, pues esta región tiene que tener 3 en vez de 2. ¿Sí? Más que del hecho de usar 155 diputados o no. Por tanto, uno llegaría a pensar que sí que hay gerrymandering en el sistema electoral chileno. Sí puedo decir que el gerrymandering que hay ahora es mejor que el que había antes. Muchísimo mejor. Mucho más reducido. ¿Sí? De nuevo, yo no tengo mucho interés en temas políticos. Me invitaron a trabajar en eso, por eso decidí trabajar. Mi interés general en problemas de territorio son otros. Es problemas de reparto de correspondencia, de vigilancia, reparto de alimentos, que fue una charla que di aquí en el 2018. Así que entendedme que a lo mejor alguno me va a plantear, pero profe, esto no tiene nada que ver con lo que usted explica normalmente. Sí, tiene que ver. Matemáticamente es el mismo problema. Esa es la parte interesante. Parece que no,
pero existe una relación matemática entre problemas muy separados que cuando uno la descubre es cuando a uno le interesa el tema político. Finalmente, también quiero comentar una cosa. Alguno de vosotros también me podría decir que el problema real del sistema chileno es que se vota a personas y después resulta que salen personas que tienen muy pocos votos. Y eso es falso. En Chile se vota a partidos. Lo que pasa es que tú marcas a una persona, pero ese voto va al partido y después se asignan en orden de cómo han sido votados dentro de ese partido. Pero es un sistema en el que tu voto va al partido, no va a la persona. Y eso también es importante porque la mayoría de gente se lleva una impresión equivocada del sistema. ¿De acuerdo? Final. Conclusiones. Acabo en un minuto. Hernán. Cosas muy diferentes son el mismo problema matemáticamente. Y eso es interesante, es curioso. El optimizar a veces no sirve para obtener el óptimo. Y eso es algo que quiero dejarlo claro para vosotros cuando vayáis a la empresa. Muchas veces se desprecia la optimización porque no es práctica y se dice, no tengo tiempo, ¿sabes? Tengo que encontrar una solución rápida, esto ya está bien, esto no más, así no más. La optimización, incluso hecha ex post, tiene una utilidad. Tiene una utilidad para ver dónde te has equivocado y para ver si el error fue intencionado o no. Porque si no fue intencionado, bueno, pues fue un error. Pero si es intencionado, no es un error, es sesgo. Y el sesgo es negativo. ¿Sí? Y finalmente, en general, cuando hagan un cálculo, piensen quién está saliendo beneficiado. Porque en muchas ocasiones, cuando uno sabe quién es el que está saliendo beneficiado de algo, sabe por qué se está haciendo algo. Y creo que eso es todo. Un poco extraño. Es un poco raro no ver caras de gente. Ahora voy a cambiar la pantalla para poderos ver. Os agradezco como cada vez que me invitéis. Muchas gracias por invitarme. Sabéis que estoy disponible. Cualquier pregunta que tengáis, pues ahora es vuestro turno para preguntar y para hablar. Me habéis estado oyendo mucho rato. Espero que no haya sido muy aburrido. Gracias y... Gracias. Gracias a ti, Jordi. Me parece súper interesante la presentación. Hay hartas cosas que uno no, en el detalle uno se queda medio atrasado. Entonces, a pesar de que uno vive en Chile y es chileno y vota, y, bueno, hablo de mí en particular, ese detalle que por detrás tiene un modelo matemático que podría resolverlo, que tiene que ver con el funcionamiento de las votaciones, claro, uno no lo conoce en el detalle, ¿sabes? Yo no lo conozco, no lo conozco, no puedo decir que lo conozco 100%. Y interesante esto de que tu reflexión al final me pareció súper buena en el sentido de que, claro, los modelos de optimización uno los ve típicamente aplicados en la industria, así la operación del día a día, pero claro, los modelos matemáticos están por todos lados y la optimización tiene variadas aplicaciones, ¿cierto? No solamente la industria, la operación de la industria. Oye, mira, te quería hacer una pregunta, voy a partir, me voy a tomar Bueno, la oportunidad de hacerte una pregunta. Hablaste por ahí de una reducción de la mala representación. sí. Mostraste un indicador, eso que se podía reducir, estaba como en 9 y se redujo como a 3. Sí. ¿Qué es lo que Básicamente, también... sí. Básicamente es, al principio del todo, cuando hablábamos del reparto, entonces tú lo que dices es, así en versión muy rápida, sin tablet y sin nada. Chile tiene 13 millones de votantes, APP. Entonces hay 155 diputados. Eso significa que cada diputado representa a 13 millones dividido entre 155 personas. Así que cuando tú haces una agrupación en un distrito electoral, por ejemplo el distrito electoral de Antofagasta, que creo que es distrito único, y ese distrito tiene asignado, si no recuerdo mal, 5 diputados. Por tanto, si tú miras la población de Antofagasta y le restas 5 multiplicado por 13 millones dividido entre 155, lo que tienes es la cantidad de gente de más o de menos respecto a lo que debería de tener si todo fuera bien. Y eso es el error. Y eso es un mal reparto. Si tú te dedicas a sumar eso para todas las regiones, lo que te sale es el reparto total que tienes negativo.
digo que tienes de mal reparto, la condición de mal reparto que tienes. Idealmente tu sistema debería de tener mal reparto 0. Eso sería el ideal, un hombre, un voto. Pero tener mal reparto 0 es imposible porque hay regiones, hay límites de 3 diputados como mínimo y 8 diputados como máximo, hay 28 distritos. Chile tiene serios problemas de mal reparto en los extremos, sobre todo. La región de Arica está sobrerepresentada porque la región tiene que tener como mínimo un distrito y como mínimo 3 diputados. Pero hay otras regiones en que aún así aparecen errores de cálculo, pues por ejemplo, por ponerte un caso concreto, la región de Rancagua, la que hay justo debajo creo que se llama O'Higgins, la región que hay justo debajo de Metropolitana, tiene un diputado de más. O sea, debería de tener 7,8 o 7,9 y tiene 9. Y así hay 12 diputados APP en todo el país que están mal puestos. Y esos 12 diputados en todo el país es lo que representa el error. Si tú empiezas a eliminar lo que puedes resolver, está claro que, por ejemplo, si las condiciones es que en Arica tiene que haber una región y, por tanto, un distrito electoral y, por tanto, 3 diputados, pero idealmente debería de tener 1,8, pues está claro que eso no lo puedes solucionar. Siempre vas a tener ese error. Pero si resuelves todo el resto de errores que sí que son solucionables dentro de las reglas del método, lo que sucede es que las regiones intermedias bajan, las regiones pobladas, que son básicamente Biobío, Valparaíso, se mantienen, y el monstruo, la región metropolitana, sube. Y si tú lo haces el cambio de 155 a 120, que era lo que dejé a medias, lo que sucede es que cuando pasas a 120, las regiones chiquitas pasan de 3 a 2, se vuelven binominales. Y la única región que legalmente debería de tener una reducción chica de diputados es Santiago, la región metropolitana. Entonces, como eso es impracticable a nivel político, pasar de 155 a 120 quiere decir que vas a tener que mantener o pasar un binominal completo, excepto en la región metropolitana, en Valparaíso y en Biobío, o que vas a tener que dar 3 diputados a esas regiones chiquititas y, por tanto, vas a crear todavía más desorden en el reparto. Sí, por eso digo que es un poco curioso porque la medida es, vulgarmente, sé que esto queda grabado, pero como no soy la persona más políticamente correcta del mundo, si no, no hablaría de política y pondría fotos de políticos en mis presentaciones. La idea parecía que era, yo propongo esto que es muy popular, después me lo echan abajo porque no se sostiene por ninguna pata y digo que es culpa del Parlamento. Digo que es que el Parlamento quiere seguir viviendo de rentas, cuando en realidad es que el sistema político chileno, ese método generaría distorsiones de votos ridículas. Generaría un entorno muchísimo menos representativo, que es el problema gordo que tiene el sistema electoral chileno y la mayoría de democracias. Un problema de representatividad porque los ciudadanos no se sienten representados por los votantes, pero eso no se arregla reduciendo el número de representantes. Vale, ok. Me queda claro. Gracias, Jordi, por tu respuesta. Has visto que la respuesta no es solamente numérica, claro, y eso sí. es lo que creo yo que conviene en muchas ocasiones y que yo mismo como profesor a veces fallamos a la hora de explicar las cosas a los alumnos. Exacto. Después sí hay un por qué y qué. ¿Qué y por qué? Y eso es más importante generalmente que el cálculo. El cálculo está allí como baza científica inamovible, pero no os olvidéis del por qué. Toda la razón. Bueno, pueden activar su micrófono y formular preguntas, si les estiman conveniente. Oye, Jordi. Dime, Pablo. Saludo a Gema. Sí. Que no la veo. ¿Eh? Oye, está con los niños, no... Sí, sí. A mí me ha tocado ver, porque he vivido con compatriotas tuyos,
y a veces le llega un sobre para votar. ¿Mm? Sí, Y a mí. yo, bueno, son una cantidad de papeles de distintos colores. Hay una cantidad de partidos para todo. ¿Mm? Ecologistas verdes, ecologistas para, no sé, para focas o cualquier cosa. ¿Ah? Partido chico, partido grande, Partido Popular, Partido Socialista. Bueno, pero al final de una lista ya hay un señor, me acuerdo así, bueno, esto puede ser muy antiguo, Manuel Fraga. ¿Ah? Uy, es muy El antiguo, sí, resto, está muerto. el resto era una tropa de desconocidos. ¿Ah? Y uno, en el fondo, en vez de marcar una persona, escogía un papel, en el fondo. Y el resto de los El, papeles lo botaba a la basura. Y bueno, no, los utilizaba por detrás para hacer cuentas. no, no, por supuesto. Hay que ser ecologista. Sí, bueno, pero ese detalle, bueno, da lo mismo. Pero lo que a mí me hizo pensar, lo tuyo, que aquí no votamos a personas, sino votamos a partidos. Porque uno El cuando va a votar, sistema... marca una persona. Entonces, no sé cómo explicarlo. Eso no A más. ver, Pablo, a ver, el sistema chileno, en binominal, marcar a una persona era relativamente lógico, porque la probabilidad de que salieran 2-0 era muy pequeña. Ahora, con 8 diputados en algunas regiones, se decidió hacer... se decidió mantener el voto a persona, pero lo que el sistema funciona de la siguiente manera. Tú votas a persona, después se suman los votos de la lista. Por ejemplo, no sé, supongamos que decidimos votar a, yo qué sé, el Partido Verde a favor de las focas. Entonces, el Partido Verde a favor de las focas presenta tantos candidatos como diputados, o uno menos o uno más, eso no me acuerdo exactamente cómo iba, y tú decides escoger una persona. Entonces, el Partido de las Focas suma todos los votos y ese es el valor del partido. Se le asignan el número de diputados que le toquen mediante la ley de Hont a ese partido. Y así también funcionaba en la época del binominal. Lo que pasa es que en la época del binominal era más difícil conseguir que salieran números raros, pero funcionaba igual en la época del binominal. Después se suma todo y ahora se hace el reparto de diputados. Y entonces supongamos que al Partido de las Focas le va muy bien y le tocan 2 diputados. Entonces se coge al más votado y al segundo más votado. Entonces eso es lo que ha generado es que si un candidato concreto es un candidato muy popular, puede arrastrar, que es el nombre técnico que utilizan en el Parlamento, a candidatos malos. Igual que antiguamente había otro fenómeno que era que muchos partidos, cuando sabían que sus posibilidades eran 0-1, lo que presentaban era un segundo candidato que era un candidato minoritario. Por ejemplo, en las zonas pobres de Santiago, en la coalición de RN y UDI acostumbraba a presentar un segundo candidato minoritario para atraer voto de minorías. Y la minoría habitual era la minoría protestante. Entonces presentaba un candidato protestante que sabían que no iba a conseguir una gran cantidad, pero sumaba lo suficiente para que su número 1 en conjunto hicieran el 33%, 33,34% que era necesario para quedarse uno de los 2 diputados. Por tanto, es un problema, en el caso español, el problema de que haya tantas listas, nosotros estábamos acostumbrados a votar en listas. Lo que a mí me parece un poco tramposo aquí es que este sistema no es el sistema francés o el sistema inglés en que se vota a una persona. Es el sistema español o el sistema italiano en que se vota una lista. O el sistema alemán, que también se vota una lista, para que no parezca que sea solamente una cosa de latinos. Pero creo que debería también hacerse un poco más de educación a generar a la población para saber lo que está haciendo. Si tú no tienes un sistema de votaciones transparente, corres un riesgo. Porque la gente no confiará en tu sistema de votaciones. A lo mejor habría que hacer un poco más de luchas de comprendimiento, de entendimiento, que como mínimo la gente que sabe los
4 cálculos que hay que saber, porque fijaros que no, en la primera parte he hecho divisiones y sumas. Y con eso es suficiente para entender el sistema. Gracias. De nada, Pablo. ¿Hay más preguntas, por favor? Jordi, hola, ¿qué tal? Hola, Pablo. Muchas gracias por participar y la exposición muy entretenida, la verdad. Cosas más nuevas que no habíamos visto. Oye, mira, la verdad a mí la verdad que tengo hartas dudas, pero tengo que elegir una por tiempo. De lo que yo, bueno, las impresiones que tenía de antes y aparentemente de lo que tú expones, una intuición es que a la medida que vamos aumentando la cantidad, concentrándonos en la cantidad de representantes nomás, no distritación. Si aumentamos los representantes, tenemos más posibilidades de ser más representativos, ¿cierto? De evitar el sesgo. O sea, si yo pongo en vez de 150, pongo 1000 diputados, se reduciría el error. Pero obviamente Cierto. eso es poco aceptado por la gente, Es digamos, muy poco práctico. Y no solo poco práctico, muy caro. Están peleando por bajar los sueldos de los diputados. Entonces, ¿hay alguna? Me imagino que debe haber algo, digamos, pero si nos puedes contar algo de... Creo que el número exacto o el número óptimo de diputados, creo que es a lo que te refieres, ¿no? Por ahí va, sí, algo por ahí. Por ahí. Existe, la gente de ciencias políticas tiene una regla que se llama la regla de la raíz cúbica. Si tú tomas la población de un país, la población, no los votantes, la población, y calculas la raíz cúbica de la población, eso es APT, el número de representantes totales que debería de tener el país. Yeah. Y entiendo que algunas asociaciones, como por ejemplo la de OAR Mundial, que ahora no me acuerdo cómo se llama, la Joint de Investigación de Operaciones de Euroma y Informs y iForce tiene raíz cúbica representante respecto al número de inscritos. Ya. Eso lo vi una vez en los años 60 porque la persona comentaba el sistema político y entonces decía, la lógica indica que tienes que tener tantos. Y ponía como ejemplo que lo hacían. Puedo buscar la referencia exacta de cuál era. Recuerdo que esto fue una cosa que lo tuvimos presente, pero Chile no está sobrerepresentada. No está sobrerepresentada. Debía ser 270. Pero tienes que sumar Senado y Parlamento. No es exactamente raíz cúbica para todo. Eso habla más sobre la posibilidad de ir a un sistema unicameral y otras cosas que se dan de aquí. Pero sí, tienes razón, Pablo, que hay una cantidad, igual que hay una cantidad de diputados por región que prima la existencia de un sistema binominal. Aunque, bipartidista. A partir de una cierta cantidad de diputados por región, se hacen regiones muy grandes, que es la otra solución. La otra solución es, olvídate de dividir en cachitos. ¿Por qué no hacemos un saco único y ponemos todo? En saco único, la representatividad es más alta. Pero nos vamos al sistema italiano, en que había una actriz porno que tenía un diputado y después había de todo. Y los parlamentos eran completamente ingobernables. Por tanto, hay una cantidad óptima que también marca el límite en que existan 2 o 3 partidos políticos. Y vuelve a ser lo mismo de decisión. El país tiene que tener una decisión de qué es lo que va a hacer. Si quiere tener 2 partidos grandes, si quiere tener 3, si quiere tener una cámara política que es un tutti frutti de frutas y cada uno come lo que quiere. Es difícil, es una decisión que parece que allí nadie haya pensado y no, es algo que uno tiene que calcular para decidir y para decidir cómo quiere ser como nación. O sea, un país que tiene muchos partidos políticos, pequeños, todos representados, obliga al diálogo. Un país de pocos partidos políticos muy grandes es un partido de direcciones muy rápidas y muy rígidas. La decisión como país es una decisión que tiene que tomar el país. Bélgica, por ejemplo, ha optado por partidos muy chiquititos y le funciona bien.
Inglaterra y Estados Unidos han optado por pocos partidos muy grandes. Y les ha funcionado bien. Bueno. Gracias. A ver si es que hay otra pregunta por ahí que se haya quedado en Hola, el tiempo. yo tengo una pregunta para el profesor. Dime, Hola, profe, Evelyn. ¿cómo está? Bueno, Respecto de la división de los 28 distritos electorales sí, que hay, sí. ese número, ¿cómo se selecciona o en su investigación de cómo se Política. determina la cantidad de distritos que se van a formar? Eso lo decidió, eso está en la ley y lo decidió el Parlamento. Y 28, según me dijeron, se pelearon bastante y la solución fue mirar que todo el mundo asegurara su asiento de los diputados que había en aquel momento en la Cámara. Pero ese O sea, 28 no fue, yo no lo he elegido, es lo que pone la ley chilena. pero La ley ¿sería chilena dice que posible tiene que haber 28. estudiar cuántos distritos podrían ser en base a Sí, esta sí, repartición y representación? se podría hacer un análisis de sensibilidad de lo que sucedería, sin ningún problema. Igual que con los diputados. Pero el número de 28 y el número de 155 fue una decisión política adoptada por consenso, porque tenía que estar de acuerdo, casi todo el Parlamento tenía que estar de acuerdo. Básicamente era una ley fundamental y eso, si no recuerdo mal, aquí Pablo se acordará mejor que yo de estas cosas de la ley. Creo que la Constitución, para variarla, había que tener 2/3 de representación, ¿no? Sí, dice que sí con la cabeza. Sí. Pues eso, en el momento en que Bachelet decidió hacer el cambio electoral, implicaba que tenía que votar de acuerdo todo el mundo menos el PC, o todo el mundo menos la UDI, o todo el mundo menos un partido. El DC, la DC también podría haberse quedado fuera si hubiera querido, pero se pusieron todos de acuerdo. Fue un acuerdo de total, porque el problema se sabía que existía y era un problema que tarde o temprano iba a crear, estaba creando malas sensaciones. Entiendo. Gracias. De nada, Evelyn. Ok. Bien. Oye, te agradezco, Jordi, haber compartido esa investigación. Nuevamente, interesante la reflexión. Conversamos harto, vimos pocos modelos, pero igual están esos modelos de optimización por detrás, que están por detrás de todo ese tema político, que además hoy día es bastante especial en nuestro país. Así que muy valiosos los insights de lo que expusiste. Agradezco también a toda la audiencia que nos acompañó hoy día. Los dejo invitados para continuar, ¿cierto?, asistiendo a los seminarios de Industrial UCN. Van a también tener la oportunidad de poder revisar esta charla en YouTube, en nuestro canal de YouTube en Ingeniería Industrial UCN, que lo pueden visitar. Ahí les pido suscribirse al canal. Jordi, te invito a suscribirte al canal de Ingeniería Industrial UCN. Tengo que mirar el vídeo, que yo también, ahora con lo de dar clases online, tengo 800 millones de vídeos, así que también lo pondré en mi canal. Vale. Te vamos a seguir de vuelta cuando nos sea. Es muy aburrido mi canal, muchas matemáticas. Esto es un poco más, creo que entretenido o diferente. Bueno, eso tratamos que así sea. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Chao a todos. Pasen un buen día. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Chao, Mariela.